Hoy 19 de diciembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también con su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo, y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Hoy la liturgia de la Iglesia invoca a Jesucristo con la imagen de la raíz del tronco de Jesé. La antigua antífona dice así: «Oh raíz de Jesé, que te alzas como un estandarte para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más». Para comprender esta imagen, entendamos primero que se basa en la profecía del libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. «En aquel día brotará un vástago del tronco de Jesé». Jesé fue históricamente el padre del rey David, quien fue el que consolidó el reino de Israel, con el que alcanzó su máximo esplendor. Su reino era comparable a un árbol frondoso que daba sombra y muy buenos frutos. Pero después de su muerte, comenzó a agrietarse la unidad, a diluirse la identidad, a perderse la fidelidad, y claro, aquel esplendor que llegó a tener colapsó, primero tras una serie de conflictos y divisiones internas, rematado después por las invasiones externas. Para el año 587 a.C., aquel poderoso reino davídico estaba en Babilonia desterrado, humillado, reducido, casi extinto.
Era como si aquel árbol frondoso lo hubieran talado y lo que quedó fue el tocón, un cabito de leña pegado al suelo. Durante 600 años no hubo un rey legítimo en el trono. La dinastía o los descendientes de David ya eran una familia empobrecida y olvidada. En tiempos de Jesús estaba un rey usurpador, Herodes, títere del Imperio Romano, y el descendiente de David era José, un humilde carpintero. En un escenario así, la esperanza puede parecer solo una vana ilusión. Pero justo ahí, del árbol mochado y seco, aparece un renuevo, un brotecito verde que es una señal de vida. Algo que parece insignificante, pero que crecerá exponencialmente. Ese vástago es Jesús, que se alzará ante las naciones como rey, pero no como un rey cualquiera, que gobernará sobre una región y luego le sucederá a alguien más. No, su reino será eterno y universal. Ante él los reyes se postrarán y todos los pueblos vendrán a él, cuando sea levantado sobre la cruz y atraiga a todos hacia sí. ¿Quién diría que la promesa se cumplió mucho más allá de lo esperado y en un momento en el que parecía que ya no había nada que esperar? Algo así ocurre con el suceso que nos relata el Evangelio de hoy. Escuchamos la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, hombre justo, sacerdote del templo del Señor, casado con Isabel, pero a su avanzada edad no tenían descendencia. Recuerden que si decimos que era un sacerdote, no pienses que era como los actuales curas que decimos misa y que no nos casamos. Era un sacerdote de la religión judía, del Antiguo Testamento. Allí el sacerdocio era hereditario para los descendientes de Aarón. Si Zacarías no tenía hijos, cargaría con la deshonra de que no pasaría el sacerdocio a la siguiente generación y su nombre sería olvidado de la historia. Él y su esposa Isabel eran ya de avanzada edad, y si no pudieron concebir de jóvenes, resignados estaban de que no lo harían de viejos. Justo ahí es donde el mensajero del Señor le revela que no solo tendrán un hijo, sino que este hijo será llamado el más grande entre los hijos de mujer. Será el último y más grande de los profetas, quien habrá de preparar el camino al Mesías esperado. Aquí podemos ver un patrón que se repite. Cuando ya se había esperado demasiado y no había condiciones razonables para tener algo de esperanza, esta surge de lo inesperado y llega a ser mucho más de lo esperado. El pueblo de Israel esperaba un rey como David, y nos llegó el Salvador del mundo. Zacarías anhelaba un hijo que fuera sacerdote como él, pero el hijo fue uno de los santos más importantes y respetados de todos los tiempos, Juan el Bautista. Aquí recuerdo una alegoría, una fábula muy simple pero profunda. Una elefanta y una perrita que eran amigas, anhelaban ambas tener hijos, y resulta que se preñaron al mismo tiempo. Pero primero la perrita tuvo su camada de 4 perritos, al poco tiempo otros 4, y luego otra vez, mientras a la elefanta ni siquiera se le notaba el embarazo, y se sentía triste viendo a la perrita que tenía tantos y tantos cachorros. Y es que el embarazo de los perros dura 2 meses. El de los elefantes dura 22 meses. En cada parto, la perrita tenía de 4 a 6 cachorros. La elefanta tuvo solo una cría, pero esa sola cría llegaría a ser un imponente animal de tamaño y peso impresionantes, valuado en mucho más que 100 perros juntos. No sé quién pueda estar escuchando esto y crea que ya no tiene nada que esperar, que ha pasado demasiado tiempo, que si no se pudo cuando había juventud, oportunidades, ganas, pues mucho menos ahora. Solo te digo que la esperanza lo es de verdad, precisamente cuando es más difícil tenerla.
Cuando todo es humanamente predecible, no es esperanza, es expectativa. La verdadera esperanza es la que nos sostiene cuando no hay nada de qué agarrarse. Es la tímida luz que nos guía paso a paso en la más completa oscuridad. Esa es la esperanza que hemos de tener en este tiempo de Adviento. Por más difícil que parezca, invoca a Jesús como el renuevo de Jesé y aférrate a aquel que es quien tiene la última palabra, y recuerda que, si aún estás vivo, tu historia no ha terminado de escribirse. Que tengas un día lleno de bendiciones.